Hoy continuamos con el tema de fuentes de iones. Vamos a seguir viendo diferentes configuraciones que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos 50, 60 años en este tema. En la última clase estábamos hablando de estas configuraciones. Aquí pueden ver la entrada de gas y cómo aquí se tiene lo que llamamos un cátodo hueco, que como hemos visto en el anterior capítulo es una fuente de electrones. Logramos entonces generar electrones que luego son expulsados a esta cámara y que contribuyen a la ionización, generando un volumen de plasma todavía mayor. Y luego tenemos las rejillas de extracción y las rejillas de aceleración, con las cuales logramos extraer los iones. Esto entonces se conoce como un ionizador de cátodo hueco. Existen otras configuraciones que se han venido desarrollando y explorando, como esta, que incorpora imanes. Estos cuadritos que ustedes ven aquí son imanes permanentes. Entonces genera una componente de campo magnético en la dirección en la que se indica la flecha. Observen que aquí viene y entra, y de igual manera aquí entra. Entonces aquí se genera el volumen de plasma. Al tener un campo magnético con los imanes permanentes, se logra reducir la interacción del plasma con la pared del recipiente que contiene la descarga. Entonces eso permite generalmente lograr un plasma más caliente, puesto que hay menor presencia de impurezas. Esto se conoce como configuración magneto-multipolar. Desde luego, si usamos campos magnéticos, logramos tener líneas de campo que pueden ser paralelas, y eso nos ayudaría a confinar el plasma y, como mencionaba en el caso anterior, mantener una temperatura mayor inclusive. Existen toda una variedad de configuraciones. Aquí vemos otra. De nuevo, aquí está el ionizador de cátodo hueco. Aquí es donde se generan electrones. Esos electrones salen, generan un volumen mayor de plasma. Y esta configuración tiene la característica de que tiene imanes en esta posición, tiene imanes en la parte externa que generan líneas de campo magnético, como pueden ustedes ver por acá. Entonces eso ayuda a que el plasma se confine y a la vez ayuda a que las partículas cargadas se direccionen. Aquí ya tenemos la rejilla de extracción y la rejilla de aceleración. Entonces con esto también logramos formar un haz, que es el tema del que estamos hablando. Desde luego, en nuestro caso, nuestro interés es un haz de iones. Es importante prestar atención a la configuración que se le ponga de campo magnético, porque si las líneas de campo quedan chocando con la cámara, pues claramente eso va a hacer que el haz diverja mucho más. Entonces es muy importante prestar atención en que las líneas de campo sean lo más ajustadas al ancho de la rejilla de extracción, para poder garantizar extraer las partículas de interés. Generalmente estos campos magnéticos, dependiendo de la intensidad, lo que terminan confinando más que todo son los electrones, no tanto los iones, puesto que los iones son muy másicos. Si el campo magnético es relativamente débil, los iones por inercia difícilmente les va a dar oportunidad de seguir rigurosamente la línea de campo. Más que todo, lo que domina en ellos es la energía cinética que le dé el potencial eléctrico debido a la rejilla de extracción o a la rejilla de aceleración. Entonces,
Los electrones quedan confinados principalmente en estas líneas de campo, los iones no, dependiendo de la intensidad del campo magnético. Estamos asumiendo aplicaciones industriales, entonces el campo magnético es débil, por lo tanto las partículas que quedan más atrapadas en las líneas de campo son los electrones, no los iones, que son muy másicos. Y los iones lo que hacen nada más es verse acelerados por el extractor, la rejilla de extracción y la rejilla de aceleración. Y finalmente ellos siguen su línea recta sin verse fuertemente perturbados por la presencia de este campo magnético. Pero desde luego la presencia de este campo magnético ayuda a confinar los electrones, lo cual genera un volumen de plasma y mucho mayor. Muy bien. Algunos parámetros para tener en mente. Estamos hablando, y así las anteriores, son fuentes de iones de Kaplan. Fueron desarrolladas para aplicaciones espaciales. Tienen voltajes de aceleración, y esto es muy importante tenerlo en mente, de 1 a 10 kilovoltios. Esos son los voltajes de aceleración. Tienen corrientes de haz de 0.05 a 10 amperios, densidades de corriente que van de 0.7 a 0.95 en el modelo de límite espacio-carga. Es decir, asumiendo que la fuente de iones sigue la teoría del límite de carga-espacio, estaríamos hablando de densidades de corriente de 0.7, 0.95 es el límite. Recordar que el límite de espacio-carga nos da un valor máximo de densidad de corriente, un valor máximo que podría haber. Lo que estamos diciendo aquí es que de ese valor máximo, en estas fuentes de iones de Kaplan, se lograría 0.7, 0.95 de ese valor máximo, lo cual es, desde mi punto de vista, un buen valor. Los diámetros de haces suelen estar entre 10 centímetros hasta 1.5 metros. Como les decía, las fuentes de iones de Kaplan fueron desarrolladas principalmente para aplicaciones espaciales. De ahí que tenga interés que el diámetro de las sea tan grande como lo que se menciona aquí, ¿verdad? Hasta 1.5 metros. Otra cosa muy importante de tomar en cuenta es la vida útil de estas fuentes. Se habla de que pueden tener una vida útil de hasta 10.000 horas. Y ahí es donde viene todo el reto, ¿verdad? Porque lo que se desea es poder diseñar una fuente que usted pueda operar por largos tiempos, que tenga una vida útil larga, principalmente si usted está hablando de aplicaciones espaciales. Luego tenemos lo que se llama las fuentes de descargas de Penning. Esto fue un tipo de fuente de iones desarrollada por este señor Franz Michel Penning alrededor de los años 30. Esta fuente fue modificada por estos señores, Mayeran y Brown. Fue modificada para ser fuente de iones, ¿verdad? Porque Penning desarrolló este dispositivo simplemente como una descarga de plasma, pero fueron Mayeran y Brown los que la convirtieron en una fuente de iones, que es lo que estamos hablando hoy. La configuración de Penning, y aquí me interesa que vean con mucho cuidado lo que tenemos aquí, tiene bobinas de campo magnético. Aquí ustedes pueden ver este rectángulo, corresponde a una bobina de campo magnético que desde luego es circular. Aquí tenemos otra bobina de campo magnético. Entonces, eso nos genera un campo magnético en esta dirección que observan ustedes aquí.
Entonces tenemos un campo magnético hacia acá. Eso es muy importante tenerlo presente. Es decir, en una configuración de Penning tenemos confinamiento magnético. Confinamiento gracias a la presencia de un campo magnético que en este caso apunta para acá. La otra característica que tiene la configuración de Penning es que tiene un cátodo y tiene ánodo. Entonces observen, aquí está el cátodo y aquí está el ánodo, que tiene un hueco, por decirlo así, ¿verdad? Luego tenemos un anticátodo, que eso básicamente es otro cátodo, solo que, y aquí pueden ver que está conectado al mismo potencial, solo que ese anticátodo tiene un agujero, que es por donde vamos a sacar a los iones. Y es justamente lo que convierte esta configuración, que es una configuración de Penning, la convierte en una fuente de iones, porque logramos extraer los iones. Entonces, esto lo tenemos a un determinado potencial, al igual que el anticátodo, y luego el ánodo a otro potencial, un potencial positivo VA. Entonces, eso nos define un campo eléctrico. Tenemos un campo eléctrico que tiene una componente radial. Al tener un ánodo y un cátodo, definitivamente hay un campo eléctrico que por la geometría de los electrodos va a tener una componente radial. Y vean que tenemos un campo magnético en la dirección axial. Entonces, si recordamos el curso 1 de plasmas, si les estoy diciendo de que hay una componente de campo en la dirección radial, y ese es el campo eléctrico, entonces observen que va a haber una deriva E cruz B. Tendríamos entonces que esa deriva seguiría la relación de E cruz campo magnético, porque aquí tenemos de los dos, tenemos un campo eléctrico y tenemos un campo magnético. Y entonces si uno identifica la dirección de esta deriva de cruz B, es una deriva que lo que va a hacer es que las partículas den vuelta, si aquí las desplaza en la dirección poloidal. Eso quiere decir que si el campo eléctrico se intensifica, esa velocidad va a ser mucho mayor. Entonces, intensificar este campo eléctrico a valores altos llevaría a que esta deriva se incremente más y más. Entonces, de nuevo, lo que se llama la configuración de Penning es aquella configuración donde usted tiene un campo magnético, tiene un campo eléctrico, donde hay una componente radial de ese campo eléctrico y que usted lo convierte en una fuente de iones colocando un anticátodo, que no es más que un cátodo, pero con un agujero. Y desde luego aquí vendrían las rejillas de aceleración y extracción que podrían agregarse aquí y con eso garantizar entonces que los iones salgan en una dirección determinada. Pero sí insistir de que definitivamente en esta configuración tenemos un campo magnético que ayuda al confinamiento radial de partículas y tenemos también un campo eléctrico porque tengo un cátodo y tengo un ánodo. Las fuentes de iones de Penning pueden ser operadas a presiones entre 10 a la -7 torr
eso es 1.3 por 10 a la menos 5 pascales, y 100 militors, que es 13.3 pascales. Recordarles que 760 torr corresponde a una atmósfera, y aquí estamos hablando de 10 a la menos 7. Entonces, una cosa que podríamos considerar desventaja de las fuentes de Penning es que requieren vacíos bastante importantes, bastante considerables, es decir, vacíos muy bajos, muy bajos. 10 a la menos 7 torr suele ser un valor muy de alto vacío, de alto vacío. Entonces, eso desde luego vuelve más caro la implementación de este tipo de fuentes porque involucra comprar bombas más especializadas, etcétera, que evidentemente son más caras. Hablamos de que la inducción magnética, o dicho de una manera popular, el campo magnético, suele tener valores de 0.01 a 3 teslas. Eso a nivel industrial suelen ser valores comunes para aplicaciones industriales, no así en el caso, bueno, inclusive hasta para fusión suelen ser ya valores considerables, pero también esto vuelve otra desventaja del uso de una fuente de Penning, porque generar un campo magnético involucra una corriente en las bobinas, que para generar un campo de 3 teslas, esa corriente tiene que ser muy alta, y eso implica un mayor consumo de energía del sistema como un todo. Los voltajes en los ánodos suelen ir de 100 a 50.000 voltios. Vea que 50.000 voltios ya se vuelve un valor bastante grande, lo que implicaría campos eléctricos bastante intensos, y eso principalmente va a contribuir a la velocidad de deriva en el plasma, y ese movimiento cinético contribuye al incremento de la temperatura. Las corrientes suelen ir de 10 a la menos 7 hasta 20 amperios, y las temperaturas cinéticas de 2 a 15 electronvolts. Estos valores diríamos que no suelen ser valores muy altos. Para aplicaciones industriales solemos tener 2 electronvolts dependiendo de la aplicación. 15 electronvolts es relativamente poco si lo comparamos ya a, por ejemplo, investigación en fusión, donde tenemos valores mucho más grandes, de hasta 1000 electronvolts o 10.000 electronvolts, si fuera el caso. Las energías de los iones andan en el valor de 1 electronvolt a varios kiloelectronvolts. Eso es una cosa ventajosa de las fuentes de Penning, que suelen lograr energías en los iones bastante grandes. Hoy en día hay investigadores que defienden la idea de que a través de una configuración de Penning se podría lograr reacciones de fusión y generar un reactor comercial de fusión. Desde luego eso es todo un tema. Como les decía, en las fuentes de Penning nosotros tenemos un campo eléctrico y tenemos un campo magnético, y entonces eso nos va a dar origen a una deriva. Como les mencionaba, el campo eléctrico es radial, entonces tengo una componente de campo eléctrico radial, y la magnitud de esa velocidad sería ese campo eléctrico en magnitud entre la magnitud del campo magnético. Entonces, si este campo eléctrico se hace muy grande, implicará una velocidad en esa dirección poloidal bastante grande. Y vean que los campos eléctricos en una configuración de Penning pueden andar hasta de 1 kilovoltio por centímetro. Entonces, eso lleva a que esta velocidad poloidal pueda llegar a ser muy grande, y desde luego una velocidad en las partículas donde ellas giran y giran
porque esto es en la dirección poloidal, ¿verdad? La partícula lo que hace es dar vueltas. Si aquí tenemos la dirección axial, lo que hace la partícula es dar vueltas y vueltas. Entonces, que esta deriva aumente, porque aumenta el campo eléctrico, lleva a que la partícula gane energía cinética en esa dirección poloidal. Y entonces eso nos permite ver un detalle muy interesante, que es que, como bien sabemos, la energía cinética está dada por un medio masa velocidad al cuadrado, y si consideramos esa velocidad justamente como esa velocidad deriva de cruz B, entonces lo que decíamos ahora, si ese campo eléctrico se hace muy grande, llevaría a que esa velocidad sea mayor, y la energía como un todo no solo depende de esa velocidad, sino también depende de la masa. Entonces, si usted en la configuración de Penning tiene un ion, que evidentemente es por naturaleza comparado al electrón es más másico, entonces el hecho de que usted tenga una partícula más másica lleva a que tenga más energía. Desde el punto de vista de esta deriva que se está produciendo, que es una deriva que afecta tanto los iones como los electrones, cualquiera de los dos va a experimentar esta deriva en la misma dirección, pero vean que como la energía cinética depende de la masa de la partícula, los que van a llegar a tener más energía con esa velocidad deriva son aquellos que sean muy másicos, en este caso los iones. Entonces, entre un electrón y un ion, consecuencia de esta deriva, los que van a adquirir más energía cinética son los iones, por ser mucho más másicos. Los iones definitivamente se calentarían más en una configuración de Penning. Por eso es que se tiene interés en que una configuración de Penning pueda llegar a ser un reactor de fusión, porque al calentar esta configuración mucho los iones, sabemos que para lograr fusión lo que tenemos que calentar son los iones principalmente. Entonces, si usted garantiza una configuración donde caliente los iones, pues, y puede llegar a temperaturas donde se dé inicio a las reacciones de fusión, pues perfectamente eso pasaría a ser un reactor de fusión. Entonces, es muy importante tener presente esta característica de las fuentes de Penning o las configuraciones de Penning, que las partículas que adquieren más energía cinética en estas configuraciones debido a esa deriva de cruz B es justamente las partículas más másicas, es decir, los iones, son los que se pueden calentar más. Entonces, muy bien. Existen más variantes, aquí las vamos a ir viendo. De nuevo, observen las bobinas de campo magnético arriba y abajo. Sigue el campo magnético en esta dirección. De nuevo, el ánodo por aquí, también en la parte de abajo. Es un ánodo cilíndrico. Imagínense ese ánodo como un tubo. Por aquí se inyecta el gas. Y una de las variantes que vemos aquí es que en el cátodo se pone un filamento. Entonces ese filamento se pone incandescente porque por ahí circula una corriente. Al ponerse incandescente, como vimos en el tema de fuentes de electrones, emite electrones y entonces esos electrones pasan a ionizar y generar el volumen de plasma, que es a la vez confinado por el campo magnético. Ya luego tenemos el anticátodo, que recordemos que no es más que un cátodo, solo que agujereado, y tenemos las rejillas de aceleración, desaceleración, que son las que nos permiten extraer los iones del plasma y entonces generar el haz en una determinada posición.
es evidente que el anticátodo es hueco para que puedan pasar los iones por ahí. Entonces, esto es una variante de la configuración de Penning y así hay muchas más. Existen las configuraciones de Calutron, que aquí las pueden ver. Calutron. Entonces, estas tienen las siguientes componentes. Y aquí van a ver que es casi lo mismo, variantes principalmente en geometría. Primero, aquí tenemos un cátodo, aquí hay un cátodo, aquí está lo que llamamos el anticátodo, que no es más que un cátodo también. Y los ánodos son justamente esta carcasa que rodea el volumen del plasma. Toda esta parte son ánodos, toda esta carcasa. Tenemos el cátodo, el anticátodo y la carcasa como un todo es el ánodo. Pero esa carcasa está agujereada, entonces por ahí se inyecta el gas. Adicional, se tiene un campo magnético que apunta en esta dirección. Aquí lo ven representado, el campo magnético. Entonces eso nos confina el plasma a ese cilindro, por eso dice plasma aquí, se ioniza, se convierte en plasma. Y por aquí tenemos las rejillas de aceleración, desaceleración. Entonces, de este volumen de plasma, logramos extraer los iones con las rejillas de aceleración, desaceleración, con lo cual logramos el haz, que es lo que estamos hablando. Si esto usted lo viera desde arriba, entonces suponga que voy a intentar hacer el dibujo. Usted viene e intenta ver esto desde arriba. Lo que vería es justamente esto, que se muestra aquí abajo. Entonces, viéndolo desde arriba, lo que veríamos es el volumen del plasma, como en una columna rectangular, y la carcasa que representa el ánodo, y luego tendríamos las rejillas de aceleración, desaceleración. Eso viéndolo desde arriba. Y entonces lo que veríamos luego son las líneas de los iones desplazándose ya en forma de haz. Más variantes, dependiendo de la aplicación. Existen aplicaciones donde usted quiere hacer el haz de iones de unos átomos en particular. Puede ser que usted quiera iones de algún material raro o algún material en específico. Entonces usted se pregunta, ¿pero cómo logro haces de iones? Bueno, justamente lo que se hace es que se utiliza una configuración de pulverización, una configuración de sputtering. Aquí observen que tenemos un electrodo, un potencial negativo, es decir, esto es un cátodo. Por aquí tenemos un ánodo, aquí está el ánodo también. Esto lo podríamos visualizar como un cilindro, que es el ánodo. Por aquí tenemos el anticátodo, que recordemos que está a un potencial determinado. El ánodo está a un potencial positivo. Y por aquí tendríamos simplemente una pared de vacío para garantizar que el plasma se está generando a presiones inferiores a la atmosférica. Y por aquí tendríamos unas rejillas de aceleración, que son las que nos permiten extraer esos iones. Entonces, resulta que el impacto de los iones del plasma con el mismo cátodo hacen que este cátodo se caliente, inclusive puede hasta volverse incandescente, y entonces arranca material, y aquí es donde se busca arrancar material para ionizar esos átomos y entonces
una vez ionizados, acelerarlos a que salgan en esta dirección, formando un haz. Con la ventaja de que estoy formando un haz de iones de lo que a mí me interesa, que sea el material que yo vaya a poner por acá. Entonces, eso es una forma de generar haces de iones de un átomo en particular, logrando erosionar una superficie y llevar esos iones acelerados en una dirección determinada. Muy bien, seguimos. Luego tenemos lo que se llama las fuentes de iones plasma-haz. Aquí no son más variantes de lo que hemos visto. Observen esta configuración. Aquí tenemos un cátodo representado prácticamente como un filamento. Y aquí tenemos un ánodo que es consumible. Lo que quiere decir eso es que ese ánodo se puede erosionar. El que sea consumible significa que se puede ir erosionando, erosionando, erosionando. Tenemos la estructura que está aterrizada y tenemos por aquí unos electrodos de aceleración a un potencial negativo. Entonces, claro, esto está a tierra, ¿verdad? La carcasa como un todo está a tierra. Aquí estamos generando un plasma y de ese plasma extraemos los iones. Vean que esto es semejante a lo que vimos antes. Si a ustedes lo que le interesa es generar un haz de iones de un material o de átomos de un tipo en particular, pues justamente erosiona esa superficie, esos átomos se ionizan y usted los puede extraer formando un haz de los átomos que a usted le interesan. Son átomos que han sido extraídos de esta parte. Inclusive es muy interesante porque esto es una forma de generar haces inclusive de átomos radiactivos, o sea, átomos que están teniendo emisión en rayos gamma, etc. Eso es una forma y eso es una de las aplicaciones. Si usted quiere generar un haz de átomos radioactivos, pues esto sería una forma de hacerlo. Más variantes, aquí estamos hablando de fuentes de plasma haz. Esta es la que se llama fuente de plasma haz perpendicular. Y aquí explico más detalladamente para que no dejemos de lado nada de lo que viene en la figura. Esto que vemos aquí y esto representa una bobina circular y esto que está aquí y esto que está aquí representa otra bobina circular. Entonces, las líneas de campo van en esta dirección que se representa aquí. Por eso el B de acá. Estas dos bobinas me generan entonces unas líneas de campo en una dirección determinada. Luego tenemos por aquí el cátodo a un potencial negativo y tenemos esta superficie que es un ánodo, potencial positivo. Luego tenemos esta otra superficie o estructura a un potencial negativo y por aquí inyectamos el gas. Adicional tenemos esta rejilla a un potencial negativo que para los iones se vuelve una rejilla de aceleración porque ellos se van a sentir atraídos por ese potencial negativo y entonces los iones van a salir expulsados por acá. Vean que en esta configuración los iones están saliendo en una dirección 90 grados a la dirección del campo magnético que viene dado de esta manera. Luego tenemos por aquí también otro electrodo, en este caso conectado a tierra. Entonces, esto nos permite generar un haz también en una dirección perpendicular a la línea de campo. Existen variantes de esta misma y es lo que vamos a ver ahora, las fuentes de iones de von Ardenne.
vean que si comparamos esta con la anterior, nos parece prácticamente lo mismo. Tenemos las bobinas, tenemos las dos bobinas, tenemos el cátodo por acá, tenemos los ánodos, por aquí tenemos otro cátodo que hace de rejilla de extracción y tenemos los electrodos de aceleración o rejillas de aceleración. Entonces, de nuevo, el campo magnético apunta en esta dirección, al igual que antes, pero ahora no estamos extrayendo los iones en una dirección perpendicular al campo, sino más bien lo estamos extrayendo los iones a lo largo del campo. Eso, dependiendo de la intensidad del campo, puede ser bueno porque ese campo es confinante para los iones, si ese campo es relativamente intenso. Entonces, puede mejorar la óptica del haz porque permitiría confinar mucho más el haz. Eso lograríamos un haz mucho más confinado, mucho más fino, quizás, podríamos decir. Aquí pueden ver la inyección de gas. Desde luego esto está en condiciones de vacío. Más variantes. Seguimos con las fuentes de iones de Von-Ardenne. Esta es una variante. Aquí pueden ver la fuente de alimentación, unos 250 voltios aproximadamente. Tenemos el flujo de gas en esta dirección. Tenemos un filamento que hace de fuente de electrones. Entonces esos electrones generan ionización, tenemos un volumen de plasma y vean que aquí también tenemos campo magnético. Entonces eso ayuda al confinamiento de este volumen de plasma. Observen la geometría de los electrodos que vemos por acá, que están a un potencial positivo. Entonces representan los ánodos, que claramente en cuanto a los iones van a sentir repulsión. Y por aquí tenemos un electrodo de aceleración que estaría a un potencial negativo y que entonces nos permite extraer esos iones del plasma y por tanto tenemos el haz de iones. La apertura que ustedes ven aquí puede andar entre 0.1 a 3 milímetros, lo cual hace estas fuentes de iones de Von-Ardenne un haz muy, muy fino. O sea, estaríamos hablando de máximo 3 milímetros de haz, lo que tendríamos por acá. Más variantes. Está la fuente de iones de Capillar-Yttrium. Observen la forma que tiene. Esta es una forma más intuitiva, ¿verdad? Parece como una antorcha de plasma. Por aquí inyectamos el flujo. Por aquí se genera la región del plasma. Esto corresponde al ánodo. Aquí tendríamos el ánodo, un potencial positivo. Por aquí generamos el plasma. Pero observen que tenemos el cátodo, que es lo que se conoce como el electrodo de Kepler. Lo tendríamos por acá. Y entonces eso hace la función de rejilla de aceleración, con lo cual los iones lograrían salir de acá. O sea, lo interesante aquí es la geometría que tiene el ánodo. Y desde luego aquí tenemos un flujo de gas considerable y es aquí donde se genera la descarga de plasma. Esto generalmente puede generar un haz muy, muy fino y densidades de corriente relativamente bajas. También depende mucho de la aplicación. Bueno, vamos a hacer un receso aquí, pero antes de hacer el receso, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que hemos visto. Profe, a mí no me quedó claro qué era el anticátodo. Sí, el anticátodo, bueno, es más un tema de nombre.
es más como para lograr diferenciar que rigurosamente no es exactamente igual al otro cátodo, ¿verdad? Y el anticátodo, déjenme poner un ejemplo, mejor. El anticátodo es una etiqueta más que todo para representar el cátodo hueco, el cátodo por donde nosotros vamos a poder sacar los iones. Es simplemente una etiqueta para diferenciar un cátodo de otro. Lo llamaríamos cátodo tal cual, y anticátodo para diferenciar de que no es igual a principalmente en aspectos geométricos, porque es hueco, pero vean que el potencial al que está colocado es exactamente el mismo. Entonces es más que todo una etiqueta, ¿verdad? Pero el anticátodo uno pensaría que es el opuesto del cátodo, pero no, sigue siendo cátodo. Sigue siendo cátodo, nada más. Ok, profe. Es más opuesto en términos de que está de frente al otro, ¿verdad? Está uno de frente del otro. Profe, pero el anticátodo es del mismo material necesariamente o puede ser de materiales diferentes. Bueno, eso es una buena pregunta, ¿verdad? No podemos decir que rigurosamente tenga que ser del mismo material. Podría ser diferente. Desde luego va a ir ahí muy en juego la aplicación que queramos. Lo que esperaríamos es que sea del mismo material. Pero inclusive podría ser un material diferente, principalmente para que la colisión o la erosión que generan los iones al pasar por aquí, porque definitivamente van a haber iones que van a chocar con el anticátodo. Y esos iones que no logran pasar por los agujeros chocarán con el material del que está hecho el anticátodo y lo van a erosionar. Entonces sería bueno buscar un material para el anticátodo que no contribuya mucho a la erosión, a que sea más resistente a la erosión de partículas. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Con gusto.